Y más de introducción, hermano, cuando la presencia de Dios, o en este caso de Jesús, porque Jesús es Dios, ¿cuánto lo creemos? Está en nuestra casa, todo es diferente. No sé cuántos dicen amén. Todo es diferente. Antes de conocer a Cristo, quizás nuestra vida, o quizás muchas veces no hemos cambiado, pero era un caos. Nuestra vida familiar, nuestra vida secular era quizás diferente, pero yo creo, hermano, que además de algunos de los que estamos en este lugar, todo cambió cuando Jesús llegó a nuestra vida. Y si no lo hemos hecho, hermanos, porque muchas veces no queremos hacerlo, pero cuando lo invitamos en nuestra casa, todo es diferente. Cuando Jesús visitó a la casa de Zaqueo, fue diferente. Zaqueo era odiado, era un judío que oprimía a su propio pueblo, trabajaba para el imperio. Dice que era un recaudador de impuestos, trabajaba en la hacienda pública. Él compraba o pagaba los impuestos del pueblo, pero al pueblo le cobraba el doble, el triple, y por eso dice que era rico. Pero era odiado, nadie lo quería. Pero vea, hermano, dice la palabra de Dios que lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si no, vean el ejemplo que está acá. Y no me jacto de eso, hermano. Pero Dios, hermano, quiere visitar nuestra vida. Y cambió. Cuando Jesús visitó la casa de Zaqueo, cambió. Él no le dijo, mira, vos sos un ladrón, que devolver el dinero que le ha robado al pueblo. No. Cuando la presencia de Dios llegó a su vida, hermano, él cambió y dijo, yo voy a devolver a lo que le he robado a todo. No sabemos si lo hizo, pero hermano, cuando Jesús visita nuestra vida o nuestra casa, todo es diferente o debería ser diferente. Hay bendición, ¿cuánto lo creemos? Cuando Jesús visita nuestra casa, nuestra vida, hay bendición. Hay sanidades, ¿cuánto dicen amén? Las cadenas de opresión son rotas. Y no importa, hermano, cadenas de vicios, cadenas de lo que sea, si dejamos que Cristo tome el control de nuestra vida, vamos a ser diferentes. En la Biblia o en la palabra de Dios, hermano, encontramos muchos pasajes en los cuales Jesús llegó a muchos hogares. Y todos los que estaban allí recibían perdón, recibían sanidades y sobre todo, hermano, la salvación que Él da a nuestra vida. Muchas personas, hermano, o en las tradiciones o como sea, muchas personas creen que por tener su Biblia allí en la mesita de noche, en la sala, por tener la Biblia abierta en el Salmo 91, la presencia de Dios está allí. Pero muchas veces no es así. Porque muchas veces lo ocupamos como un amuleto, como que alguien nos dijo, pero no la escudriñamos, no dejamos que Dios verdaderamente llene ese hogar. Hoy, hermano, quiero compartirles algunos pequeños ejemplos o casos en los cuales, o qué es lo que ocurre cuando Cristo llega a nuestra casa. Cuando nuestro invitado es Jesús, todo cambia. Él bendice nuestras casas, hermano, y nos transforma. Y eso pasó con Zaqueo. Y puede pasar con cada uno de nosotros, hermanos, si le damos la oportunidad. Vamos a empezar, hermano. Y esto le pregunto, ¿por qué mucha gente dice, bueno, pero por qué es importante invitar a Jesús a nuestra casa? Creo que, hermano, todos nos sentimos honrados, nos sentimos muchas veces orgullosos, porque una persona importante nos invita a su hogar, nos invita a un café, a comer, ¿verdad que nos sentimos importantes? Quizás nos ponemos las mejores ropas, nos ponemos los mejores perfumes, hacemos quizás algo diferente. Pero ¿por qué no invitamos a Jesús a nuestra casa, a nuestra vida? Porque muchas veces, hermano, la religiosidad nos impide o creemos que Jesús no nos va a recibir, creemos que Jesús no nos va a ayudar, pero no es así, hermano, y vamos a ver esto. Número uno, cuando invitamos a Jesús a nuestra casa, hermano, hay sanidad. ¿Cuánto lo creemos? Cuando lo invitamos verdaderamente, hermano, hay sanidades. Y hay testimonios de personas que estuvieron en una cama por diferentes problemas, diferentes enfermedades, y Dios las sanó.
La presencia de Dios, hermano, está en los hospitales, también cuando verdaderamente se buscan y hay sanidades. Pero ese es uno de los principales puntos. Cuando Jesús visita nuestra casa, nuestra vida, hermano, hay sanidad. Váyase un poquito más atrás a Mateo, capítulo 8, versículo 14 y 15. Y ahí tiene como título que Jesús dice sana a la suegra de Pedro. Pedro tenía esposa, tenía señora. Allí es donde se cae lo que los papas o los sacerdotes tienen que, el celibato y todo lo demás. Pero no ese es el punto, sino que lo que dice la palabra, dice el versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro y él llegó. Jesús visitó la casa de Pedro y dice, y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Eso es lo que quiero que veamos, hermano. Cuando Cristo visita nuestra vida, nuestra casa, hay sanidad. Y Pedro no le dijo a Jesús que fuera con él a la casa porque su suegra estaba enferma, no se lo pidió. Jesús se ofreció a llegar a su casa. Dejemos, hermano, que Jesús llegue a nuestra vida. Dejemos que Él nos ministre, que Él nos guíe, que Él visite nuestra casa, porque hay sanidad. Cuando le permitimos, hermano, a Jesús que entre en nuestra vida, nos sanará de cualquier enfermedad. ¿Cuánto lo creen? Pero ¿por qué muchas veces no sanamos? Primeramente porque muchas veces no tenemos la fe suficiente, porque no buscamos a Dios, porque no le pedimos verdaderamente de corazón. Si no, recuerde la historia del rey Ezequías. Dice que estaba enfermo de muerte. No dice si tenía cáncer, si tenía pero dice que estaba enfermo de muerte. ¿Pero qué pasó? Mandó Dios al profeta y le dijo, mira, prepara tu casa, que te vas a morir. Pero dice que Ezequías, volviendo su rostro a la pared, dice que lloró, oró a Dios y le recordó las cosas que quizás él había hecho. Yo no sé, hermano, su testimonio, yo no sé su relación con Dios. Pero dice que lloró y Dios escuchó ese ruego. Dice que mandó de nuevo a su siervo y le dijo que visitara de nuevo y le dio 15 años más. Y le dijo, he oído tu clamor y he visto tus lágrimas. Pero ¿cómo llegó Ezequías? Arrepentido, con humildad. Quizás a recordarle lo que él había hecho por el pueblo. Hermano, nosotros las mejores obras que nosotros hagamos por nuestro Dios, no le vamos a pagar la salvación que Él nos ha dado. Pero muchas veces es necesario que le recordemos a Dios, Él lo sabe todo, pues. Pero Ezequías llegó y le dijo, y Dios lo restauró y le regaló 15 años más. El problema fue de Ezequías fue que se ensoberbeció y de allí a sus enemigos le mostró todos los tesoros del templo. Pero Jesús llegó a la casa de Pedro y ya nadie le dijo, pero sanó a esta mujer y dice que le servía, no se fue para otro lado. Entonces, hermano, ya vimos que primeramente la importancia de invitar a Jesús a nuestra casa es porque Él lleva sanidad. Número 2, cuando Jesús visita nuestra vida, y si tenemos fe, hermano, nos va a restaurar. Váyase allá a un poquito más adelante, el Evangelio de Marcos. Bueno, allí del versículo 16 de lo que acabamos de ver, de Mateo 8, 14 y 15, dice el 16, y cuando llegó la noche, dice, trajeron a él. Allí lo llevaron. Muchos enfermos, endemoniados y todo lo sanó. Pero lo principal es, hermano, que Jesús visitó la casa de Pedro. Váyase a Marcos, ahorita váyase a Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y ahí tiene como título que Jesús sana a un paralítico. Dice versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. No sabemos en qué casa, hermano. Dice,
inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo restauró. Aparte, hermano, de la sanidad, le perdonó. Y este pasaje, hermano, es la mayor o mejor muestra del amor y poder restaurador que tiene Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué lo restauró? Cuando Jesús entra en nuestra casa, no solo nos sana, sino que restaura nuestra vida y perdona todas nuestras faltas y pecados. Amén. Porque, bueno, ¿quién éramos nosotros? ¿Quién era yo? Si usted investiga mi vida, hermano, no le va a agradar. No me estoy santificando porque, como les he dicho siempre, pues, quizás soy más pecador que todos ustedes juntos. Pero Dios ha tenido misericordia y me restauró y me perdonó. Y con cada uno de los que estamos en este lugar, Dios ha sido también bueno. El problema es que muchas veces no lo reconocemos. Entonces Él restauró, dice allá que lo vio la fe de los que lo llevaban. El paralítico quedando les habló. Quizás les dijo: miren, está lleno, vámonos de regreso, tal vez otro día, o va a haber otra campaña, va a haber esto. Pero dice que al ver la fe de ellos, lo sanó y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y aquí, hermano, viene también cuando nosotros muchas veces cuestionamos a Jesús. Dice el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias. Dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Cuánto creemos eso, hermano? Entonces, ¿por qué muchas veces la gente va delante de un hombre más pecador que uno a esperar el perdón de esas personas y le dice: mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo demás? Pero aquí la misma palabra dice que ellos lo decían, que solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, el versículo 11 dice, o el versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice el versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuánto nos hemos maravillado por alguna obra que Dios ha hecho en la vida de alguna persona, hermano? Porque los testimonios para eso son. Primeramente para aumentar nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Porque hay muchas personas que están padeciendo quizás de la misma enfermedad. Y si vemos que Dios sanó a alguien, ¿por qué no lo puede sanar a nosotros? Pero todo va a estar de acuerdo, hermano, a su voluntad. ¿Qué pasa, hermano, cuando invitamos a Jesús a nuestra vida? Que también Él nos da vida y nos da también la vida eterna. Váyase allá a Lucas capítulo 8, versículos 49 y 50. Y aquí está hablando, hermano, acerca de la hija de Jairo. Y ahí está también la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero vamos a hablar acerca de la hija de Jairo. Dice versículo 49 y 50. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Dice el versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Hermano, ese es el mensaje que Dios le trae en esta hora. Crea en que Dios, en que Jesús le puede hacer un milagro. No tenga fe en ningún hombre. Que es el mejor médico, pero tiene la ciencia limitada. Que ese es el mejor abogado, le va a bajar el piso. Hace poco hablé con una persona que tiene una hija allá guardada.
No sé cuánto le ha bajado, pero me dice, mire, ese abogado me bajó. Como no creemos en Jesús muchas veces. Entonces creamos primeramente en que Dios, hermano, puede solucionar ese problema. Y Él va a poner las cosas, o Él va a ordenar las cosas que nosotros debemos de hacer. Pero nosotros muchas veces empezamos al revés, ¿va? De última opción dejamos a Dios, cuando tiene que ser todo lo contrario. Entonces Él nos da vida. Y aquí está, dice el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Miren, le rogó para que llegara a su casa, porque tenía esa hija única que estaba enferma de muerte. Dice que le rogaba. Pero muchas veces nosotros, hermanos, hacemos lo contrario. Le cerramos las puertas a Jesús, no lo dejamos entrar en nuestra vida. Y por eso muchas veces vivimos vidas, hermanos, que nosotros mismos decimos, bueno, ¿y por qué me está pasando esto? Es necesario, hermano, que hagamos un examen de conciencia para ver verdaderamente cuál es la relación que tenemos con nuestro Dios. Si verdaderamente hemos dejado que Cristo entre en nuestra vida. ¿Cuánto nos gusta aquella alabanza que dice, el Señor es mi rey, mi todo? Verdaderamente nuestro rey, hermano. Verdaderamente nuestro Señor. Ahí cada quien va a sacar su conclusión. Porque el rey tiene súbditos. Y cuando Él dice algo, lo hacen. El Señor también igual. Dice que hay dos cosas, hay dos voluntades. Cuando muchas veces le decimos a Dios. Y esa es la posición o la oración perfecta que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando tengamos una oración le decimos, Señor, mas hágase su voluntad y no la mía. Amén. Porque muchas veces llegamos delante de Dios a exigirle que nos ayude, que nos bendiga, que nos sane, que nos todo. Pero también Dios nos dice muchas veces, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque muchas veces hacemos nosotros las cosas al revés. Hacemos nuestra voluntad y no nos sometemos verdaderamente a Dios. Por eso muchas veces nos va mal. Por eso, hermano, nos da vida. La hija estaba muriendo. Llegó donde Jesús y le rogó que entrase a su casa, que la fuera a sanar. Pero el versículo 49, cuando él estaba platicando con Jesús, dice que el 49 dice, estaba hablando. Él estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. ¿Y qué vas a hacer? Como quien dice, mira, ya murió, Jesús no te puede ayudar. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Muchas veces el enemigo pone en nuestros pensamientos eso, ¿no? Si lo que vos te está pasando es muy grave, nadie te puede ayudar, nadie te va a sacar de ahí. Pero Jesús sí puede, hermano. Jesús nos puede ayudar, ¿cuánto lo creemos? Y dice 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Dice el 51, entrando en la casa, fue con él. No dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, dice, y hacían lamentación por ella. Pero les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y dice que se burlaban de él. De igual manera, hermano, allá cuando el amigo de, ¿cómo se llamaba? El que resucitó, Lázaro, ya tenía 4 días. Pero Jesús lo restauró, lo vivificó, porque volvió a morir, no que lo resucitó. El único que resucitó fue Jesús. Pero Jairo, hermano, era un principal de la sinagoga, dice, el cual tenía una hija enferma en paso de muerte, y rogaba a Jesús a que fuera a su casa y la sanara. Y ahí dice, hermano, cuando hablaba con Jesús, llegó alguien y le dijo que su hija había muerto. Pero Jesús, hermano, le dio la palabra de aliento, que no temiera y que creyera. Y eso es lo que Jesús le dice a ustedes en esta noche, que creamos. Que no le temamos al problema, hermano. Por muy grande, por muy difícil que sea la situación, Dios tiene el control. No sé cuántos dicen amén. Y al llegar a casa, hermano, dice que Jesús la resucitó o la vivificó.
¿Cuánto creemos que Cristo tiene poder para dar vida a todo aquello que está muerto, hermano? Entonces, allá creo que en los profetas, no sé si en Ezequiel habla del valle de los huesos secos. Y muchas veces, hermano, estamos así nosotros. Estamos secos espiritualmente. Ya no queremos buscar de Dios. Pero no ese es el tema. Y para el número 4, hermano, cuando Jesús o cuando invitamos a Jesús a nuestra casa, lleva provisión. ¿Cuánto lo creemos? Pasamos la pandemia, ¿va? Y Dios siempre envió alimento, ¿o no? Gracias a Dios, hermano, de los que estamos acá, no hubo muchas personas que lamentar muerte, pero Dios siempre proveyó. Entonces, hermano, cuando invitamos a Jesús, Él lleva provisión. Váyase allá al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 7 al 10. Y está hablando, hermano, acerca de las bodas de Caná de Galilea. Pero usted me va a decir, pues sí, pero Jesús le llevó la provisión de vino. No, hermano, pero puede ser provisión de lo que usted necesite. Ellos aquí estaban necesitando el vino. Y hace poco prediqué acerca de eso, hermano, que cuando un matrimonio invita a Jesús a su boda es diferente. ¿Cuánto lo creemos? Juan capítulo 2, versículo del 7 al 10. Este no se lo di a los jóvenes. Dice, Jesús les dijo. Vamos a leer del versículo 2. Y dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Mire, hermano, invitemos a Jesús. Antes de invitar al presidente, a los magistrados, a los diputados, invitemos a Jesús a nuestra vida. Porque dice el versículo 1 al tercer día, decir unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Lo invitaron. Por eso que llegó. Y dice el versículo, y se les terminó el vino. Y la madre le dijo a Jesús, mira, no tienen vino. Y muchos allí afirman que ella le dio una orden para que Jesús hiciera el vino. No. Lo que su madre le dijo, mira, no tienen vino, yo no puedo hacer nada. Quizá ya era de noche, no podía mandar a comprar más. O cualquier situación, pero eso es lo que le dijo. Dice el versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces él les dijo, sacad ahora y llevadlo a maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Ya sacan ahí la trenzuda, el chamaco, comienza con lo bueno, ¿va? Con whisky y todo lo demás. Pero dice, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ese es Jesús. A ese es el que le presento, a ese es el que le predicamos. Al Jesús que puede. Al Jesús que puede llevar provisión, no solamente de vino, sino que la provisión que usted necesita. Jesús, hermano, provee lo necesario en nuestra casa. ¿Cuánto lo creemos? Pero pidámoselo. Y ya vimos, hermano, cuatro cosas, cuatro hechos donde Jesús visitó hogares y los cuales hizo maravillas. Y hay muchos, usted lo puede buscar ahí en la Biblia. Pero yo solamente le di 4 ejemplos de lo que hace Jesús cuando lo invitamos a nuestra casa, cuando lo invitamos a nuestra vida. Para concluir, hermano, vean allá, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, un versículo muy conocido. Y este es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús, hermano, está tocando la puerta de su corazón. Depende de cada uno de nosotros si lo dejamos entrar. La invitación está hecha.
Por eso Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Él no entra a la fuerza. Jesús es tan caballeroso, hermano, que nos pide permiso para entrar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Por eso dice allí, y aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Está tocando la puerta de nuestro corazón. Ahí está, depende de nosotros. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, nuestro Señor Jesucristo tiene poder para hacer que lo imposible se haga posible. ¿Cuánto lo creemos? Sí, hermano, para Él no hay nada imposible. Allá en Lucas 1:37 parece que dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Verdad que no? Solo, hermano, nos pide que abramos las puertas de nuestro corazón, o las puertas de nuestra casa en lo terrenal. De nada sirve que tengamos la Biblia abierta allí si no la leemos, si no la escudriñamos o no invitamos a Jesús. Él nos está invitando a que abramos las puertas de nuestra casa terrenal, pero sobre todo las puertas de nuestro corazón, para que Él haga cosas sobrenaturales en nuestra vida. Si necesitamos, hermanos, ser sanos, Él puede sanarlos. ¿Cuánto lo creemos? Si necesitamos perdón, Él nos perdona. Si necesitamos, hermano, o si necesita usted, yo no sé cuáles son sus sueños, sus anhelos, pero si usted necesita que resucite sueños que han muerto en usted, también Él los puede hacer. Porque muchas veces con el paso de los años, hermano, nuestros sueños, nuestros anhelos, los vemos casi imposibles de alcanzar. Pero Jesús lo puede hacer realidad. Esos sueños que están muertos muchas veces en nuestro ser, pongamos en las manos de Dios y Él los pueda resucitar en nosotros. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, si todo lo podemos en Cristo, creamos esa palabra, no solamente la repitamos. Vamos a orar y le decimos, buen Dios y Padre, gracias por su misericordia. Gracias, Padre Celestial, por tocar la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida en esta noche. Gracias, Señor, porque una vez más manifiesta que su amor, que su gracia y que su misericordia, Señor, se manifiestan cada día sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por esos ejemplos que dejó, Señor, en su palabra, donde usted visitó esas casas, llevó provisión, llevó sanidad, llevó perdón, llevó restauración, Padre bendito. Nosotros queremos en esta noche, Señor, abrirle las puertas de nuestra casa terrenal, Señor, para que usted more en ella. Pero sobre todo, Señor, queremos abrirle la puerta de nuestro corazón para que usted, bendito Jesús, la cambie, para que su Espíritu Santo lo pueda llenar. Y si en esta noche hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, Él lo puede hacer. Él está tocando la puerta de su corazón. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Está tocando la puerta de su corazón. Aquí, hermano, no acostumbramos a decirle que se reconcilie con Dios, pero si usted quiere hacerlo en su corazón, hágalo. Reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios. Digámosle, Señor, perdónenos. He andado en malos caminos, he tenido malos pensamientos, he tenido malas cosas. Y en esta noche, Señor, me quiero reconciliar con usted. Dígaselo, hermano. Que Jesús tome el control de su vida. Que Jesús tome el control de nuestro ser entero. Padre, le pedimos, bendito Dios, que se quede con nosotros, que no lo dejemos en este lugar, Señor. Sabemos que su presencia es real, pero así es, Señor, como usted estuvo en el templo que su siervo Salomón le hizo, y estuvo allí por más de 400 años, Señor. Pero una vez que su pueblo falló, pecó, su presencia se retiró, Señor, pero ahora está en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no creer en un Cristo que está clavado, un Cristo que se queda en el lugar, o que se queda en este lugar, sino que al Cristo vivo, al Cristo que nos acompaña, al Cristo que quiere restaurarlos. A ese creemos, a ese invocamos. Ayúdanos, Señor. Le pido que nos acompañe esta noche hasta nuestros hogares, que nos proteja, Señor, en el camino, que aparte todo obstáculo, toda piedra de tropiezo, todo robo, todo asalto, todo efecto mecánico, Señor, de esos vehículos. Le pido por sanidad, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están clamando, Señor, por los que están en hospitales, por los que están en las cárceles, Señor. Por esa madre, bendito Dios, que llora, que clama, Padre amado, a la par del cuerpecito de ese niño que está en esa cuna, en esa sala, Señor, del Hospital Bloom. Así
Así como usted escuchó el ruego de su siervo, así, Señor, escuche el clamor de esa madre. Escuche, Señor, el clamor de esa viuda, de esa madre que ha perdido un hijo, Señor. De ese niño, Señor, que quizá en esta hora está buscando, Padre amado, en un bote donde depositan la basura, los restos de comida, Padre bendito, para poder alimentarse, para poder saciar su hambre, Padre amado. Tenga misericordia de esa gente, de los indigentes, Señor, que en esta hora quizá andan buscando un lugar donde pueden descansar, que su cama va a ser un pedazo de plástico, Señor, que su almohada va a ser un cartón, Padre celestial, o una piedra. Tenga misericordia de ellos, Padre bendito. Por favor, Señor, visite a esas personas que están en las cárceles, Señor, a esas mujeres, a esos hombres que muchas veces se han arrepentido verdaderamente allí, Señor. Denles la libertad, Padre bendito, de que la alaben, de que le bendigan, Padre celestial. Aunque su cuerpo esté allí detrás de una reja, Padre amado, pero que puedan ser libres espiritualmente para que le puedan adorar, Señor. Te pido por nuestro presidente, por las diferentes carteras de Estado, Señor, por el mundo entero, por aquellos lugares donde su presencia, donde su palabra no se puede predicar, Señor. Abra puertas, toque corazones, Señor. Bendiga este país, Padre amado. Bendiga esta comunidad, bendiga cada familia, Señor. Si hay necesidades, súplalas, cúbralas, Padre bendito. Si hay necesidad de sanidad, ponga su mano de poder de nuestra hermana María de los Ángeles Ayala, Señor. Por esas vértebras que han sido dislocadas, Padre amado. Tenga misericordia de ella, de su madre, de sus hijas, de su familia, y por todos los enfermos le pido, Señor. Quédese con nosotros, Padre celestial, y llévenos con bien, que podamos descansar esta noche. Y el día de mañana, Señor, si es su voluntad, que podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, escuchar, ver de nuevo una luz del nuevo día, Señor, escuchar ese trino de las aves que le dan gracias, Señor. Señor, haga su voluntad en nuestra vida. Le pongo en sus manos cada enfermo, cada necesidad. Llévenos con bien, Señor, porque se lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.